Ministerio, la tercera persona de la Trinidad, les da la bienvenida a De Corazón a Corazón, una serie de extraordinarias enseñanzas extraídas de los mensajes radiales de la General de Dios, Kathryn Kuhlman. Estos mensajes fueron traducidos del inglés y doblados al español por este ministerio. Apoyemos el Evangelio juntos. Con tan solo dar un me gusta a este video y hacer un pequeño comentario, promueves que YouTube lleve esta sana enseñanza a una mayor cantidad de almas y que el Evangelio de Cristo penetre en los corazones y los llene de su luz. Suscríbete a nuestro canal y comparte con nosotros la palabra de Dios. También puedes apoyar a este ministerio con la opción unirse. Y por último, les recordamos que pueden adquirir nuestros libros, Perlas de Sabiduría y El Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman en Amazon. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Tome asiento y reciba la palabra de Dios. El poder de Dios por Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman murió hace años. Murió a la carne. Murió a ella misma para que Jesús pueda ser levantado. Oro que ninguna persona en el mundo en ningún momento jamás ponga sus ojos en tu sierva. Estamos aquí para levantar a Jesús. Que Él reciba toda la gloria. Ahora, abre nuestro entendimiento a las verdades profundas de la palabra, porque nada es más importante que tu palabra. Oh, que yo pueda comprender la palabra hoy y que podamos comprender la personalidad del Espíritu Santo mejor de lo que la hemos entendido antes. Por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Aprendí hace mucho tiempo que siempre puedes confiar en el Espíritu Santo, pero nunca puedes usar al Espíritu Santo. Es una hermosa experiencia cuando el Espíritu Santo usa al vaso. Y eso es lo que quiero que Él haga hoy. En el momento en que yo siento al Espíritu Santo, Él está listo para derramarse para la sanidad de los cuerpos enfermos. Comenzaremos inmediatamente con todo este secreto de seguir al Espíritu. Voy a ser muy práctica en lo que tengo que decir, porque creo que necesitamos algo de buena y práctica enseñanza en esta hora tan importante. Estamos viviendo en la hora más grande de la Iglesia, y lo digo sin temor a equivocarme. Oro a Dios que cada ministro del Evangelio, el pastor de cada iglesia, cada sacerdote, cada rabí, capte la gloriosa visión de la hora en la que estamos viviendo. Desearía poder estar en la cima de una montaña. Desearía poder darte los hechos con respecto a la palabra de Dios. Y recuerda algo, digo esto sobre la autoridad de la palabra de Dios. Esta palabra no necesita ninguna defensa. Sepan eso. No estoy aquí para defender la palabra de Dios. Estamos viviendo en los momentos culminantes de esta dispensación. Y esta es la hora cuando, literalmente, Él va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Ese es el porqué de todos estos milagros. Ese es el porqué de la gran manifestación que está sucediendo aquí en estos servicios. Eso es lo que está sucediendo aquí en América. Eso es lo que está sucediendo por todo el mundo. Una de las más grandiosas emociones de mi vida fue hace varios meses atrás, cuando tuvimos un gran servicio de milagros en el Congress Hall,
en Jerusalén. Y si el Señor se demora, vamos a regresar el próximo año. Fue una de las más grandiosas experiencias de mi vida. Yo siempre quise hacerlo porque sabía que después del rapto de la iglesia no tendremos ese privilegio, porque yo no espero estar aquí después del rapto. Tú puedes quedarte si quieres, pero yo quiero irme. Cuando el Espíritu Santo se vaya, yo me voy también. ¿Quieren saber qué es lo que está reteniéndolo todo? Aún es la presencia y el poder del Espíritu Santo que está en el mundo. Pero cuando el Espíritu Santo se vaya, cuando la iglesia se vaya, no me busquen, no estaré andando por aquí. Qué privilegio es celebrar un gran servicio de milagros. Todo comenzó con la llegada del Espíritu Santo en Jerusalén. Y allí es donde todo va a terminar también. Oh, todo fue emocionante en Congress Hall. Sé que muchos de ustedes han estado en Jerusalén. Había miles de personas allí. Estaba lleno a capacidad. En los alrededores, el auditorio estaba lleno. Se desbordaba afuera de personas hambrientas por Dios. Había 37 naciones representadas en un solo servicio. Eso es lo que está sucediendo. Es una hora emocionante. Parece casi como una reunión de las Naciones Unidas, porque ahí yo estaba hablando en inglés y había intérpretes traduciendo en muchos idiomas. En la delegación de Francia había 37 hermanas católicas con sus hermosos hábitos, 37 naciones, 37 lenguajes diferentes. Y yo estaba hablando en el lenguaje americano sobre la unción del Espíritu Santo. Nosotros trabajamos juntos, nos reímos juntos, fuimos bendecidos en el Espíritu. Todavía contengo la bendición. Pero el Espíritu Santo habla un lenguaje universal, yo creo eso. Y entonces, de repente, cuando el poder de Dios comenzó a caer, cuando el poder del Espíritu Santo comenzó a extenderse a la gran audiencia, recuerda que había sacerdotes católicos allí de todo el mundo. Había jefes de la iglesia ortodoxa allí. Muchas túnicas clericales. Estaban allí altas autoridades de todas las denominaciones. Líderes protestantes, miembros del clero, con nuestras diferencias cuando se trata de teología. Pero cuando el poder del Espíritu Santo comenzó a caer en ese lugar, nosotros nos olvidamos de todas nuestras pequeñas diferencias en las verdades doctrinales. Las olvidamos. Y cuando en un momento el poder de Dios estaba cayendo, los vi a ellos. Eran cerca de 200 postrados sobre el púlpito. ¿Qué fue eso? Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso no podría haber sucedido 25 años atrás, ni 15, ni 10 años atrás. Eso, mis amigos, está sucediendo hoy. Su poder se está presentando, está saliendo a la luz. El catolicismo está experimentando un gran derramamiento del Espíritu Santo. Nuestras iglesias protestantes están experimentando un gran florecimiento. Miles de hombres y mujeres están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en los frutos del Espíritu, creo en los dones del Espíritu Santo. E iré más allá al decir que creo
en más que solo los dones del Espíritu que están mencionados en la palabra de Dios, porque Él dio al Espíritu Santo sin medida. Hay más de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. Veo algo y simplemente no tengo la habilidad de expresar lo que veo, lo que sé en el Espíritu. Nadie en este gran auditorio está más hambrienta por más del Espíritu que quien les habla. Cada átomo de mi ser está clamando por más. Nunca he conocido un deseo por comida en mi cuerpo y he tenido hambre algunas veces en mi vida, pero nunca he conocido ansiedad por comida en mi cuerpo. Nunca conocí tal deseo por agua como yo tengo hambre y sed de las cosas del Espíritu. Tú y yo solo hemos tocado la superficie, eso es todo. Solo la superficie. En todo servicio de milagros hemos visto la manifestación de su poder. Y yo me quedo asombrada sabiendo que no tengo nada que ver con lo que está sucediendo. No tengo parte en ese servicio en lo absoluto. Estuve allí casi como una espectadora y observé el mover del Espíritu Santo. Y me fui tan hambrienta, sintiéndome como una niña pequeña. Esta es la mejor manera en que lo puedo expresar. Parada en la orilla del mar, levantando una pequeña piedra con mi balde y pala, con ese autobús de arena allí, de repente miré hacia arriba y vi el vasto océano delante de mí y dije: hay más. Oh Dios, dame algún pez. A veces creo que algunos de nosotros, quienes somos parte de este gran movimiento carismático, llámalo como quieras, de verdad no sé cuál es la palabra correcta para usar. Es como cuando hablo del poder demoledor de Dios, no sé cómo llamarlo. Entonces, solo lo llamo caer bajo el poder. No sé cómo más decirle, porque son cosas espirituales. Estas son cosas espirituales y tenemos que pedirle a Dios por nuestra ignorancia, porque esto está más allá de nuestra inteligencia y es más grande que el vocabulario de los hombres. A veces, en medio de este gran derramamiento del Espíritu Santo, nos quedamos colgados en el éxtasis de todo esto. Nos colgamos en la emoción de todo esto. Esa experiencia es maravillosa y yo creo en hablar en lenguas desconocidas. Tengo que creer porque están las Escrituras. Pero tengo que decirte algo. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún cristiano necesita ser enseñado para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tú no necesitas que yo te dé instrucciones de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un poco más que un montón de balbuceos. Es algo intangible. Recuerda, Él es perfecta sabiduría. Él es perfecto conocimiento. Y cualquier cosa que el Espíritu Santo hace es absoluta perfección. Cuando el Espíritu Santo habla, Él habla en un lenguaje perfecto. Mucho de lo que está etiquetado con Espíritu Santo no es el Espíritu Santo en lo absoluto, es la carne. Y muchas de nuestras manifestaciones, mis amigos, lamento decirlo, son de la carne. Una pequeña emoción de este éxtasis. Me temo que algunos se desilusionaron. Tú crees que fuiste llenado del Espíritu Santo, que recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Pero, mi amigo,
la verdadera prueba de haber sido llenado con el Espíritu Santo es la vida que tú vives después de ese bautismo. Es algo más que ruido. No es cuán alto uno ora, es lo que tú tienes en tu corazón. A veces, el que grita más alto es el que tiene menos en su interior. Ellos lo usan como una muleta. Algunas de las más maravillosas oraciones que he orado en mi vida, algunas de las más grandes respuestas a la oración que he recibido, la carga era tan pesada que no podía hablar una palabra audible. La carga era tan densa que solo encomendé mi ser a Él. Lo que fue dicho no fue audible, sino que vino desde aquí, desde mi corazón. Y Él escuchó el clamor en esa lágrima que caía. Vamos a aprender cómo adorarlo a Él. Vamos a aprender de esa gloriosa personalidad del Espíritu Santo. Hay muchas personas que profesan el bautismo del Espíritu Santo y que no conocen nada acerca de la persona del Espíritu Santo. Y quiero decir algo sobre el bautismo del Espíritu Santo. Debo decirlo. Es muy importante porque esto es lo que está sucediendo por todo el mundo. Es el gran derramamiento y todas las fuerzas del infierno no lo detendrán. Tú no puedes detenerlo. Satanás mismo no podrá detenerlo. Es algo que está en el calendario, es algo bíblico, es algo sagrado. Hablamos del poder de las noticias. Creo que nos hemos vuelto tan negativos en nuestros medios de comunicación, nos hemos vuelto tan negativos sobre las cosas que nos rodean. Deja de pensar negativo. Esta es nuestra hora más magnífica. Estoy tratando de hacerte ver algo. Hay más que solo hablar en lenguas desconocidas. Digo esto porque hay muchos que vienen con orgullo espiritual. Todos los que piensan, yo creo que tengo todos los dones del Espíritu, porque yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y he hablado en lenguas desconocidas. Amado, ten cuidado. El pecado más grande que he visto entre los cristianos es el orgullo espiritual. Se volvieron al fanatismo. He visto cómo los que han realizado las más grandes profesiones espirituales están tan secos como las palomitas de maíz del año pasado. Ellos siguen temblando y sacudiéndose, pero el Espíritu Santo ya se fue. Pero él no sabía que el Espíritu se había ido. Nunca celebré un servicio de milagros en el que no haya recibido un bautismo fresco, una llenura fresca del Espíritu Santo. Jamás. Es algo constante, esa gloriosa personalidad del Espíritu Santo. ¿Has aprendido esa gloriosa experiencia de seguirlo a Él? Los que son guiados por el Espíritu. Cuesta mucho, pero vale la pena el precio. Pesé el costo hace mucho tiempo. Va a costar la muerte del yo. Es más que solo éxtasis. Es más que solo la emoción del momento. No estoy hablando de eso. Yo también conozco el éxtasis. He sido bautizada con el Espíritu Santo. Jesús mismo te bautiza con el Espíritu Santo. Es como si tus pies no tocaran más el piso mientras caminas. Tú no puedes dormir por la noche
por la gloria que está sobre ti. Tú estás aún en este mundo. Esto mortal no se ha convertido en inmortalidad todavía. Esto que es corrupción no se ha transformado en incorrupción. Tenemos una gran responsabilidad delante de los hombres, más que nunca antes, porque con estas maravillosas experiencias espirituales también vienen las responsabilidades. Yo quiero que Él me confíe con más. Él nunca te confiará más hasta que tú le hayas demostrado que Él puede confiar en ti con lo que ya te ha dado. Ser guiado por el Espíritu significa que tú lo sigues a Él. ¿Sabes lo que quiere decir estar tan muerto a uno mismo? Tú no tienes más una voluntad propia. Estoy hablándoles a hombres y mujeres en este lugar que son parte del movimiento carismático, que no saben nada de lo que estoy hablando. Cuando hablo de dos voluntades que se vuelven una voluntad, es que tú llegas al lugar donde rindes tu voluntad a su voluntad. Sería una tonta si te dijera que es fácil. No hay éxtasis en eso. No hay griterío en eso. No hay exhibición externa en eso. Eso, mi amigo, requiere muerte. Estoy hablando de una muerte a uno mismo. Tú no puedes seguir al Espíritu ni ser guiado por Él hasta que primero las dos voluntades se conviertan en una voluntad, su voluntad. Es ahí cuando llegas al lugar donde tú, siendo hijo de Dios, no sabes cómo orar. Tú amas la voluntad de Dios más que nada en este mundo. Necesitas su voluntad. Quieres su voluntad, pero no sabes cómo orar. Recuerda que hay uno quien conoce la perfecta voluntad de Dios. Y Dios tiene una perfecta voluntad para cada uno de ustedes. Tú estás viviendo en la voluntad permisiva de Dios. Si tan solo supieras, tú puedes verdaderamente conocer la perfecta voluntad de Dios para ti. Te sorprenderías, te asombrarías, pero tú no puedes tener esa perfecta voluntad hasta que pagues ese precio de completa rendición, de muerte al yo. La mayoría de nosotros estamos viviendo todavía en la voluntad permisiva de Dios. Hay más, hay mucho más. Y cuando no sabemos cómo orar, nosotros tenemos que aprender el secreto del silencio. Nadie enseña más acerca del silencio. Estad quietos o estad callados. Todo el poder y la fortaleza que hay en estar callados y dejarlo a Él hablar. Y Él, quien conoce la perfecta voluntad de Dios, hablará a tu corazón. ¿Realmente conoces la personalidad del Espíritu Santo? ¿Realmente? ¿Realmente conoces ese maravilloso compañerismo con el Espíritu Santo? Hay un éxtasis, por supuesto, en ese momento cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Nadie puede conocer ese compañerismo cercano con el Espíritu Santo sin haber sido llenado con el Espíritu Santo. No puedes. Yo no podría vivir, yo no querría vivir ni un solo día
sin la comunión con el Espíritu Santo. Sé lo que quería decir Pablo cuando habló de la gracia del Señor Jesucristo. Vemos esa maravillosa gracia manifestada, de modo que ninguno de nosotros puede estar sin ella. Sin la gracia, ninguno de nosotros puede recibir ni la más pequeña bendición de su mano. En cada servicio de milagros me quedo asombrada cuando veo la gracia del Señor manifestada en que la persona menos probable recibe la sanidad. Yo no comprendo por qué esa persona recibió esa sanidad. No lo sé. Alguien que nunca buscó a Dios en toda su vida y, sin embargo, esa persona es instantáneamente sanada por el poder de Dios. Oh, es su gracia, es su misericordia. Y nosotros estamos viviendo en una hora de gracia y de misericordia, en una hora del amor de Dios. ¿Y dónde estaríamos nosotros sin ese amor? Estoy apostando todo lo que tengo a su amor. Estoy apostándolo todo. Hay más. La vida de la que estoy hablando es una vida solitaria. A veces me siento como la persona más solitaria del mundo. Tú dices, pero Kathryn Kuhlman, ¿cómo puedes decir eso con las miles y miles de personas que te rodean? Lo sé, es eso de lo que estoy hablando, de la responsabilidad. Cuando las personas me ven, me dicen, por favor, ore. Todavía no he recibido ni un telegrama que no comience con, ore, por favor. Nunca me encuentro con una persona en la calle que no me diga, por favor, ore por mí. Nunca me subo a un ascensor sin que me digan, ore por mí, por favor. ¡Qué responsabilidad! A veces desearía que él nunca me hubiera llamado. Yo lo represento a él ante aquellos que no lo pueden ver. Esa es la razón de por qué es tan importante ser guiados por el Espíritu. Es por eso que es tan importante no tener una voluntad propia. Recuerden algo, mi responsabilidad para con Él como cristiana no es más grande que la tuya. Estoy hablando de una vida solitaria, pero todo ese compañerismo con el Espíritu Santo, ese maravilloso compañerismo, es algo constante, es algo intangible y sin embargo, a la misma vez, tangible. ¿Sabes lo que es que Él tome tu cuerpo hasta que tú sientes que no estás en la carne? En ese bautismo, cuando muchas veces mis piernas no pueden sostener más mi cuerpo, hubo ocasiones en que he estado sin dormir por tanto tiempo. Yo muero 1000 muertes antes de aparecer en esa plataforma y enfrentar a esa audiencia, porque sé que estoy enfrentando a aquellos para quienes esa es su última esperanza. Y yo dependo totalmente del Espíritu Santo. En ese momento recuerdo que aún Jesús tomó todo lo que tenía del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no le falló a Él, Él no me va a fallar a mí tampoco. Ese compañerismo, ese glorioso compañerismo, Él te fortalece y de alguna manera te empuja cerca de Él y te da visiones de lo que está por venir. Y de pronto tú te encuentras teniendo comunión con Él. ¿Comprendes? Hay silencio. Pero qué poder hay en ese silencio. Estoy hablando de algo que es tan emocionante. Es de Dios mismo.
Estoy hablando de algo que puedes respirar. Literalmente, tú puedes respirar la presencia del Espíritu Santo. Te estoy hablando del poder más grande del mundo. Necesitamos captar una vislumbre, y aún más que una vislumbre, del poder más grande del mundo. Y el poder más grande del mundo en esta hora es el poder del Espíritu Santo. Mientras estamos orando al unísono, el Espíritu Santo se está moviendo sobre nosotros y esos cuerpos enfermos son sanados. Es la vida de resurrección. Y donde sea que esté el Espíritu Santo, hay resurrección y vida. Es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Piensa en eso. Cuando los cuerpos son sanados, hay vida de resurrección. El Espíritu Santo es el gran poder de la Trinidad. Y el mismo poder entró en Jesús para levantarlo de los muertos. Es la misma persona, es el mismo poder que está aquí hoy. ¿Lo comprendes? Esa es la razón por la que las mentes más grandes no pueden entender los milagros, porque ellos tratan de analizar. Y tú no puedes analizar el poder de Dios. No puedes. Probablemente muchos se van del lugar de adoración sin entender nada de lo que he hablado, pero sienten la presencia. Cierren sus ojos por un minuto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Un estruendo como de un viento recio. El mismo Espíritu Santo sopla sobre estas personas. Miren a Jesús. Todo lo que tú y yo recibimos debe venir a través de Jesús. Él es el que lo hizo todo posible. Sepan eso. Soy victoriosa a causa del poderoso nombre de Jesús.